Nuestros panelistas harán una presentación de 10 minutos, lo que corresponde a la presentación de Enrique. Vamos a reflexionar sobre la eficiencia energética como este aliado para ahorrar y descarbonizar a la industria. Y me gustaría que en esta charla de presentación, Enrique, pues platicáramos sobre cómo iniciar este proceso de gran importancia en la eficiencia energética, en la descarbonización y, por supuesto, qué se puede promover desde la eficiencia energética para la industria con propuestas, con visiones que podamos ser muy fácticas y aplicables en el mercado mexicano. Así que iniciaremos contigo, Enrique. Bienvenido y tienes la palabra. Gracias por la introducción. Siempre es importante decir que es ENER, principalmente porque muchas veces nos confunden con la Secretaría y no somos la Secretaría. Y por eso comentaré brevemente qué es ENER y qué es lo que estamos haciendo. ENER es una firma de ingeniería que tiene 4 unidades de negocio. La primera, que es con la que nació, es CENER Marín, donde se ven todas las obras marinas, seguido de CENER Aeroespacial, donde aquí básicamente vendemos producto a la NASA o a su equivalente europeo, pero básicamente con sistemas de comunicación, entre otras cosas que esta división hace. Después en CENER Infraestructura estamos haciendo bastante proyecto en México, desde el Tren Maya, Tren Interurbano México-Toluca, carreteras, puentes, etc. Y CENER Energy, que es la que yo represento, es justamente donde la parte de sostenibilidad para la parte industria es donde está ubicada. Una vez explicado que CENER Ingeniería es diferente a la Secretaría de Energía, estoy poniendo acá que son 7 líneas de negocio, todas orientadas para contribuir en materia de sostenibilidad, desde gas power, eólica, economía circular, hidrógeno, carriers, generación renovable, eólica y la industria sostenible, que es en la que me voy a concentrar por el objeto de esta ponencia. Cabe recalcar que cuando es necesario hacer una transversalidad de tecnologías, pues lo hacemos, no importa en qué unidad de negocio estemos. Entonces, el camino hacia la sostenibilidad. Estamos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, básicamente con los que aplican a nuestro campo de actuación, que son el 6, 7, 9, 11, 12 y 13. El camino hacia la industria sostenible, pues siempre nos hacemos reflexiones. Asegurar un futuro para todos, me lo exigen como proveedor, nuevas oportunidades de negocio, conciencia del planeta, me lo van a exigir para financiarme, etc. Son reflexiones que los industriales se plantean. Y no solo reflexiones, sino que incertidumbres en el camino de la sostenibilidad para llegar al 2050, pero pasar por el 2030. Pero hoy tenemos incertidumbres, que puede ser la gran volatilidad y complejidad mundial, incertidumbre en fondos y ayudas, incertidumbre fiscal e impositiva, incertidumbre e inmadurez tecnológica. En definitiva, el camino nos crea incertidumbres y reflexiones, pero la manera en la que CENER vemos que este camino se puede elegir firme es con un enfoque colaborativo, cliente e instituciones, todos los involucrados en el proceso, innovador, basado en el rigor técnico y científico. Sin embargo, la industria avanza y avanza rápido. He querido poner aquí un par de noticias, son muchas. Leeré un par que dice: hidrógeno verde para descarbonizar la industria alimentaria en Australia. El sector cementero lanza reto del carbón. El grupo Volkswagen impulsa la electrificación de sus plantas. Es decir, son varias las industrias que están apostando por otro futuro diferente en el que estamos.
Bueno, esta lámina particularmente me gusta porque nos habla del grado de madurez en la sostenibilidad. Después de sentarnos con diferentes sectores, cementeros, de automoción, alimentos, bebidas, químicas, etc., hemos logrado aterrizar lo que le llamamos nosotros el grado de madurez, donde lo interesante aquí es que tenemos 5 niveles, o lo hemos establecido en CENER en 5 niveles. El primero es no concienciado, esto no es para mí, no va conmigo. Y después tenemos un nivel 5, donde es un negocio energéticamente sostenible y descarbonizado. Lo interesante de este slide es que en el sector nos hemos encontrado del mismo sector, que son competencia al día de hoy, empresas en el nivel 5 y en el nivel 1. Hoy por hoy son competencia, pero en el futuro dudo que lo sean. Y todo este preámbulo y todo esto que comentaba antes era por tratar de aterrizar, sí, entonces cómo CENER puede aportar valor en este camino, y lo hacemos, como lo dije antes, desde el punto de vista científico y técnico. Básicamente, cómo estamos ayudando a nuestros clientes es en aterrizar una ruta hacia la descarbonización, a esto le llamamos ingeniería de la sostenibilidad, básicamente enfocada en generación renovable, para autoconsumos, eficiencia energética, eléctrica y térmica, desplazamiento de combustibles fósiles, que puede ser por medio de electrificación o por medio de combustibles alternativos, y se habla mucho, el hidrógeno, uno de ellos, en efecto, captura, secuestro y valorización y compensación de CO2, y la parte digital nunca puede estar fuera de... Antes se podía pensar que la digitalización era aparte de las soluciones que las empresas, como empresas de ingeniería como lo es CENER, eran separados. Pues no, en este camino la digitalización es parte fundamental en cualquier proceso. Y por último, he querido poner uno de nuestros casos de éxito, donde una multinacional del sector cerámico, porcelana, en las primeras aproximaciones nos decían que ellos estaban totalmente descarbonizados, que pensaban que no tenían una necesidad de invertir en este tipo de ingeniería de sostenibilidad, y resultaba que de 7 emplazamientos han salido 60 acciones, que en la suma de estas 60 acciones, y decía, la ruta de sostenibilidad lo que realmente es establecer el proceso correcto por medio del cual se deben acometer cada una de las actividades con las que tengan mayor impacto económico en las cuentas de resultados de nuestros clientes. Y en esta acción para este cliente al 2025 hemos detectado 60 acciones que pueden llegar a reducir el 16% de las toneladas de CO2 emitidas. Con lo cual, siempre es importante mirar el ombligo para ver como empresas qué más podemos hacer para ponernos en esta carrera. Y pues sin más, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Definitivamente estoy totalmente de acuerdo en que la eficiencia energética no puede ser un proceso aislado del proceso de alineación estratégica y, por supuesto, de los procesos de inversión y de crecimiento que tienen las organizaciones. Muchas gracias, Enrique. Ahora pasaremos a la presentación de la DEC. Ahora les voy a platicar cómo integramos el proceso de digitalización dentro de este proceso de descarbonización del cual hablamos. Digamos, hoy todas las empresas o organizaciones están en esa doble transición. Enrique nos habla ahora de la parte de descarbonización, donde tenemos 3 palancas: la parte de eficiencia energética, la parte de energías renovables y la parte de mitigación de emisiones, donde normalmente son los 3 grandes actividades que encontramos en ese roadmap de descarbonización. Pero también está la parte de digitalización, lo nombraba al final de su charla, donde cómo integramos la digitalización en nuestros procesos. Hoy en día hablamos mucho de esa cantidad de la Big Data, ¿no?
qué datos escojo, dónde, nos voy a platicar un poco de eso, cómo también aliamos a la gestión del cambio, lo platicábamos en la introducción, es decir, que la digitalización no viene, siempre yo uso este concepto que no viene a sustituir a las personas, sino a apoderarlas para que puedan tomar mejores decisiones. Porque al final los datos están aquí para poder tener mayor visibilidad y poder sustentar esas decisiones en el momento adecuado, ¿no? Entonces llega el dato correcto a la persona correcta en el momento adecuado. Creo que se trata un poco de esto. Y también toda la parte analítica avanzada. Platicaba Pedro de inteligencia artificial, machine learning, todos esos conceptos que encontramos. Pero creo que también tiene que llegar a su momento, es decir, que hay que empezar pues, a gatear, a caminar, antes de ir a correr por la inteligencia artificial. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los datos que vamos a requerir para la gestión energética? Cuando queremos digitalizar este proceso que normalmente se lleva manualmente en las plantas o en las organizaciones. Es decir, la idea es sustituir todos esos archivos Excel que tienen las empresas, esos cuadernos, las bitácoras. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a buscar datos de qué? De consumo de energía, ¿no? Que es la base de la pirámide. Vemos, normalmente están bastante accesibles en las plantas. Hoy ya son datos que las organizaciones ya miden, hay medidores, hay datos que se pueden recuperar. Luego vamos a buscar datos que tienen que ver con lo que llamamos los drivers del consumo, que tienen que ver con por qué consumo esa cantidad de energía, que tiene que ver con metodología, si hace frío o calor, pues necesito más o menos gas quizás para mi proceso o climatizar mis áreas. Tienen que ver con producción, pues si produzco más leche, pues necesito más energía, simplemente. Y el tercer gran segmento de datos es la parte de cómo lo produzco o por qué lo consumo en este momento, de esta forma. Es decir, son variables operativas, presiones, flujos, velocidades, todo lo que también caracteriza el consumo energético, que eso va a ser más importante este tipo de datos para la parte de análisis, cuando quiero entender de manera más profunda por qué consumo esta cantidad de energía en este momento preciso y qué va a dictar este hábito energético. La siguiente, por favor. Entonces, ahora, ¿dónde los recopilo esos datos? Creo que también hay una discusión a nivel internacional con este tema de digitalización que pues, consume energía, ¿no? Todos esos servidores que tienen Amazon, todos esos grandes. Y ese consumo de energía hoy en día representa entre el 6 y el 10% del consumo energético total mundial. Es decir, que no es algo inevitable. Entonces, si todo el mundo se empieza a digitalizar, pues vamos a consumir más energía y entonces el objetivo que era reducir el consumo pues no se va a alcanzar. Entonces, la idea también es cómo recopilo lo existente, dónde busco ese dato que hoy en día ya existe en la planta, porque ya hay muchos. Entonces, se trata de buscar una configuración que sea flexible, que pueda recopilar datos que ya existen, porque hoy en día las industrias, para otros fines, que sea operativo, de calidad, de seguridad, ya miden datos, ya tienen muchos datos. Entonces, no se trata de replicar las plantas de medidores nuevos, sino buscar el dato de dónde está. Entonces, se pueden buscar, hay información en muchos mercados energéticos, por ejemplo, que están enlazados, datos de proveedores de energía. En México no está tan desarrollado, pero en otros países es mucho más fácil recopilar datos de medidores instalados, de servidores, de equipos SCADA que podemos tener. Muchas plantas tienen sistemas ERP, ¿no? El famoso SAP, donde también hay mucha fuente de información. Otros tienen sistema cloud. Entonces, yo diría que cuando buscamos un proceso de digitalización, busquemos una solución que esté flexible, que pueda recopilar esos datos donde estén, sin tener que instalar nuevos instrumentos de medición y generar, digamos, nuevos flujos de datos. Pensemos en un uso racional de esos datos, porque también recopilar una cantidad infinita de datos y no vamos a hacer nada con ella, pues no tiene mucho caso, sino pensemos en los objetivos de qué queremos y para qué fin. La siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué hacemos con esos datos una vez que los recopilamos? Decíamos que el objetivo es intentar sustituir esos famosos planes Excel que solamente el ingeniero de la planta lo tiene en su computadora y ya que no llega a la planta, pues ni modo, ¿no? La pandemia nos ha ayudado mucho en esos procesos de digitalización, de tener información en la nube, información accesible, información actualizada. Entonces, la gestión de la adquisición de datos es importante. ¿Por qué? Porque hace la base de todo el análisis. Entonces, si tengo datos con huecos de información, tengo datos anormales, tengo que ser capaz de darme cuenta que tengo esta faltante o esos datos anormales. Creo que sería el primer paso. Entonces, esas soluciones tienen que ser robustas en cuanto a esa parte de adquisición, de limpieza de datos que platicamos.
Luego, ¿qué puedo hacer? Puedo monitorar mi desempeño energético, monitorar mi consumo. Muchos, y es muy cierto para México, que tienen como proveedor como CFE, les llega una factura al final del mes y no tienen ni idea de cómo fue su consumo durante el mes. Ni siquiera, digamos, durante un día, durante una semana, si subió, si bajó, por qué, si subió la demanda, qué pasó con el consumo, etc. Entonces, el primer paso es entender dónde consumo a lo largo de un día, a lo largo de una semana, a lo largo de mi ciclo de operación, sea semanal, mensual, etc. Porque en marzo consumí más que en septiembre, etc. Luego, ¿qué voy a hacer con esos datos? También puede ser analítica de información energética. Entonces, empezar a construir ese entendimiento energético del consumo contra mi producción, para poder ver por esos KPIs pues, si realmente consumo lo adecuado en función de lo que estoy produciendo, lo que estoy generando como servicio o actividad en mi organización. Entonces, voy a empezar a tener esa analítica avanzada que puede ser a nivel general, a nivel de área, por semana, por día, por hora, como queremos ver, en función de la granularidad de la información que tenemos. Y puedo ver, cuando ya recogí todos esos pasos, ya puedo llegar a la optimización energética, es decir, pensar en tener ya analítica más avanzada, usar, tenemos inteligencia artificial, hacer modelos, buscar proyectos de optimización a partir de la data. Y también esas soluciones digitales, pues normalmente asociado a esa parte del consumo energético, buscamos tener un seguimiento del CO2, ¿no? De toda la parte de emisiones de carbono. ¿Por qué? Porque hoy en día en muchos países ese reporte se vuelve obligatorio y sobre todo tiene que ser a partir de fuentes de datos confiables. Es decir, que esas soluciones saldrán como ese tercero de confianza que permite rastrear la información, saber de dónde viene. Si yo digo que consumo 100 o emití 100 toneladas de CO2, que serán 100 y no 200 o 1000. Y la parte de costos es lo mismo. Estas soluciones digitales hoy en día ayudan el mercado energético, digamos, más dinámico que puede ser mexicano a arbitrar sobre mis decisiones. ¿Qué necesito en el momento? ¿Qué necesito en un día? Puedo hacer forecast de consumo para controlar mis presupuestos, optimizar compra de energía, etc. También apoyar a este tema. La siguiente, por favor. Entonces, como nosotros tenemos la curva de madurez de la gestión energética para ver cómo entra esa parte de digitalización. Y al final, hoy hay ya muchas empresas que están en esa gestión energética avanzada, digamos, de la energía, donde sí tienen una visualización de datos, tienen algún plan de medición, han hecho un proyecto de eficiencia energética. ¿Cuál es el siguiente paso? Es cómo incluyo ese concepto de industria 4.0 dentro de mi gestión energética. Entonces, ¿cómo empezamos? Pues empezamos, en lugar de lanzarnos, decimos en analítica, primero es, voy a consumir lo que debería consumir, no sobreconsumir. Entonces, entender cuánto debería consumir en el momento por lo que estoy produciendo, por el clima que hace afuera, etc., en función de los factores. Entonces, identificar esos factores, crear baseline, modelos de referencia, para poder comparar el consumo real con estas referencias. Y luego voy a buscar la parte de optimización, que puede ser diferentes tipos de optimizar pues, mi manera de producir para poder adaptar mi consumo de energía a lo justo que debería tener. Gestión de cambio humano, decíamos, la idea también es cómo embarco a los equipos de trabajo en esa conciencia de uso de recursos adecuados en mi organización, como creo conciencia con esas herramientas también, ¿no? Han visto, no sé si han entrado en organizaciones donde viene una pantalla que también nos ayuda a estas soluciones digitales a saber cuánto estamos consumiendo, emitiendo de CO2 o de costo y cuánto deberíamos estar consumiendo. Y finalmente también con estas soluciones puedo interactuar, una vez que me recogí todos esos pasos, con los mercados, porque ya puedo salir ahora que entendí bien cómo consumo y cuánto debería consumir, a comprar afuera, porque ya sé en qué momento consumo, en función de qué, y entonces puedo optimizar la compra de energía o trabajar temas de respuesta a la demanda. En ciertos mercados, el operador pide a ciertas industrias descargar, ¿no? O consumir menos en un instante y los remunera contra esta acción. Entonces yo también puedo empezar a valorizar ese conocimiento energético que tengo en el mercado. La siguiente, por favor. O sea, al final se trata que esas dos grandes tendencias al final pues se unen, si ven, son, digamos, la digitalización es el camino para llegar a la parte de descarbonización. ¿Y qué nos va a aportar? Nos va a aportar transparencia, porque ahora sí vamos a ver datos que vienen de fuentes confiables, que nos permiten dar confiabilidad a todo ese proceso de descarbonización que estamos llevando, e inteligencia, porque el dato nos permite ir un paso más allá y poder aplicar actividades o acciones que no tendría si no tuviera esta parte de digitalización. Muchas gracias.
Muchas gracias, Nadel. En SENER queremos construir un mundo más sostenible, impulsando el ecosistema que ayude a instituciones y organizaciones a desarrollar modelos de negocio sostenibles. Nos vamos a apoyar siempre en la ciencia, la tecnología y la innovación, una solución que nos va a permitir dar respuesta a los retos que tenemos por delante. Construyamos juntos soluciones innovadoras con triple impacto en vuestro negocio: impacto económico, financiero, social y climático medioambiental. Y justo creo que nos dejas con un poco mayor de tranquilidad. Generalmente en la parte industrial, cuando pensamos en eficiencia energética, pensamos en la inversión, en todos los sensores y todos los medidores que van a tener que ser medidos en nuestro proceso en tiempo real. Y ahora que nos lo aclaras, tenemos que trabajar para que toda la información que proviene de la factura, que proviene de cada área de producción y también de los consumos, que se permitan centralizar en un sistema de gestión energética. Y creo que lo que acabas de decir, que busquemos avanzar y que después busquemos la inteligencia para tomar mejores decisiones de negocio y generar mayor competitividad, disminuir los riesgos de tomar malas decisiones en la gestión de la energía o atender a proyectos que no sean los más pertinentes en ese momento. Creo que nos permite generar esta competitividad, pero más allá que eso, permite tener el control y ejecutar acciones en concreto que permitan reducir los costos, reducir los riesgos y generar una manufactura, digamos, lean en el término energético, ¿no? Y bueno, pues a mí me gustaría que siguiéramos profundizando, si nos pudieras platicar un poco sobre qué tipo de indicadores energéticos se pueden monitorear. Sí, normalmente esas soluciones, hay mucho más en el tema eléctrico que lo que encontramos en el tema térmico. ¿Por qué? Porque yo diría que la electricidad en México es más cara que el gas, entonces muchas organizaciones buscan primero reducir sus consumos energéticos y también porque es más fácil, entre comillas, poder medir los parámetros eléctricos, que lo puede ser la parte térmica, donde de pronto, no sé si tengo combustible tipo biomasa, biogás, se vuelve un poco más compleja tener información confiable, porque los medidores no son tan comunes y tan accesibles a nivel de costos, ¿no? Pero dentro de la orden general, pues se puede medir cualquier fuente de energía que llega a las organizaciones, sea electricidad, agua, combustibles, etc. Y después esta información la podemos cruzar, como decíamos, contra parámetros. Si estoy en un hotel, quizás lo que me va a importar es la cantidad de huéspedes que tengo, el clima que hace. Si soy en la industria, decíamos la parte de producción, y ahí esos KPIs pueden ser tan sencillos o complejos como los queramos ver. ¿En términos de qué? En términos, decíamos, de granularidad de la información. ¿Qué llamamos granularidad de información? Es decir, ¿cómo voy a medir? ¿Voy a medir un punto al día? ¿O voy a medir cada hora? ¿O voy a medir cada minuto? Obviamente, decimos, el costo energético no es el mismo. Tengo que estar pensando qué tipo de información necesito. Quizás no necesito controlar mi proceso cada minuto porque es demasiado, porque no tengo reactividad o no tengo acción, como decías. También, ¿cómo quiero ver la información? ¿Quiero tiempo real? Porque hay soluciones en el mercado que muestran información del día anterior, otros que muestran, digamos, tiempo real, hablemos cada 10 minutos, cada minuto. Necesito estar en mi organización, pero también los costos asociados no son los mismos. Y en función de ese tipo de granularidad de información, la actualización de la información, vamos a tener soluciones que pueden ser más o menos complejas, donde puedo tener KPI sencillo de kilowatt-hora por tonelada, y otro donde voy a tener modelos más avanzados, hablamos de género digital, etcétera, lo que hoy es muy de moda, ¿no? Pero yo enfocaría qué necesito yo. Necesito entender cómo estoy consumiendo, necesito controlar, decías, para ver que este KPI sigue en los rangos que yo estableciendo en la organización, o necesito optimizar. Si necesito optimizar, entonces la información tiene que ser mucho más detallada y mucho más rica en términos de cantidad de datos o de tipo de datos para poder analizar y optimizar este proceso, este equipo. Y yo creo que quienes estamos en el sector nos emocionamos a escuchar a Nadel y ya estamos pensando cómo en los
proyectos que tenemos en el pipeline, pues vamos a meter la granularidad y vamos a ver la visión hacia la inteligencia de los datos energéticos. Sin embargo, la industria en general pues tiene unas visiones que a veces pueden estar enfocadas en sus procesos de negocio, en sus procesos productivos. Y en este sentido, ¿cómo podemos llegar hacia la industria? ¿Qué se puede hacer para promover la eficiencia energética con el sector industrial? Te agradeceré puedas comentar este punto, Enrique. Gracias. Mira, ¿cómo la eficiencia energética es un factor clave en la descarbonización? Tenemos que entender que la descarbonización, para llegar a la descarbonización, no es de una sola acción, de un solo vector. Es decir, la descarbonización es un compuesto de acciones y vectores que contribuyen a la descarbonización. Entonces, la eficiencia energética como tal tiene varios beneficios. Me voy a concentrar en lo que creo puede ser importante, que el vector más importante es aquella energía. Bueno, me refiero, la eficiencia energética como vector, no hay mejor eficiencia que la energía que no se consume, ¿no? Y justamente la eficiencia energética está orientada a buscar explorar las industrias para bajar sus consumos. Básicamente ese es un punto. Aquella energía que no se consume es la mejor, es la más verde. Y la otra cosa que nos da el vector como eficiencia energética son los quick wins, es decir, me va a traer en la ruta de la que yo hablaba antes, en la ruta en la que establecemos para empezar con la descarbonización como vector energético en la eficiencia energética, está el hecho que se van a ver resultados muy rápidos. ¿Y esto qué ocasiona? Que motiva a las industrias bueno, he tenido resultados, me estoy poniendo la etiqueta verde, pero además estoy teniendo resultados, en mis cuentas de resultados se ven mejores, y es un camino que empieza a motivar. Entonces la eficiencia energética como vectores creo que es el que va a dar esos quick wins que van a motivar a la industria a que sigan pasando. Y después vendrá el hidrógeno y después vendrá etcétera, etcétera. Pero dentro de ese proceso, la eficiencia energética va a jugar ese papel. Y lo otro interesante, que no hay que decirlo, no hay que dejar de decirlo, es que no tenemos que inventar el hilo negro. Las tecnologías existen y sencillamente hay que aplicarlas. Por eso es que da quick wins muy rápidos, diferente a otras tecnologías que están en proceso de maduración. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Acabas de tocar un punto que me parece toral, el que el beneficio se pueda ver en las cuentas de la organización. Y volvemos al tema de la red. Si no tenemos los sistemas centralizados y si no nos están dando información tanto del consumo como del costo que nos están generando, y que ahí tenemos capital y liquidez que bien podríamos utilizar en otros portafolios de inversión que pueden generar per se utilidad para la organización, ¿no? Pero si no contamos con esta centralización de los datos, es difícil que nos demos cuenta de los grandes beneficios y de las oportunidades que tiene la eficiencia energética. Nadej, ¿podríamos platicar más sobre los resultados, los ahorros y los beneficios que podemos esperar de una solución digital de gestión energética? Sí, claro. Y ahí voy a empezar a hacer al revés. Creo que la solución en sí no es la que ahora, cuando compramos una solución digital, al final es como comprar un ERP. Si yo compro el SAP, no es para reducir costos, compro el SAP para tener información, darme cuenta de desperdicios o posibilidad de mejora y poder aplicar esos proyectos. Y en la parte digital, digamos, de soluciones digitales para la gestión de energía, es el mismo enfoque. El medir en sí no es lo que permite ahorrar, el medir va a aportar datos, pero es lo que hago con esos datos que me van a permitir ahorrar o ser más eficientes. ¿En qué medida? Pues en la medida en que primero tengo visibilidad, o sea, puedo entender lo que estoy consumiendo a lo largo de un día, a lo largo de una semana, decíamos,
Y esta información me va a permitir entender por qué tengo picos de consumo, si puedo o no evitar esos picos de consumo, ¿no? Que el compresor se dejó prendido todo el fin de semana, que antes no tenía visibilidad. De hecho, creo que hay una anécdota, ¿no? ¿Cómo se llama? Alsea, Grupo Alsea, ¿no? En una de esas pizzerías metían un sistema de monitorización de energía eléctrica y viendo cupos de consumo durante la noche, se dieron cuenta que uno de los cocineros rezaba en la noche y hacía pizza para vender por su beneficio personal, pero gracias al sistema se dieron cuenta de lo que estaba pasando, porque había ese pico de consumo en la noche. Al final eso sirve la solución digital, pero si no actúo después de tener información, pues obviamente no obtengo el beneficio que está asociado. Entonces el beneficio puede ser esta mejora en la gestión, que puede ser una gestión 50.001, que se vuelve con un soporte de una solución digital, va a permitir gestionar estas desviaciones que voy a encontrar. Con esto podemos esperar pues, un 2% del consumo total por una buena gestión energética, que sería el siguiente paso para mí. El siguiente paso sería, ahora que entendí cómo puedo también usar esta información de palanca para optimizar controles operacionales. ¿Qué son controles operacionales? Es con qué parámetro opero. Por ejemplo, simplemente el set point de temperatura para el sistema de acondicionado de mi sala. Si no hay nadie en la sala, pues quizás no lo tengo que tener tan bajo como si la sala está llena, porque tengo una carga térmica mayor. Entonces quizás ese set point, en lugar de tenerlo fijo durante todo el día, lo puedo estar optimizando. Y lo puedo optimizar con otras soluciones digitales. Y eso va a permitir ganar otro poquito de ahorro energético, que pueden ser otros 3-5% por sistema. También me va a permitir una solución digital identificar grandes proyectos que implican CAPEX, como decíamos, para la parte de la ruta de descarbonización. Y que me va a permitir la solución digital poder identificar, evaluar, calcular, porque tengo un escenario real, lo que tengo, acompañar la implementación y sobre todo la parte importante es la cuantificación, que muchos de los proyectos, iniciativas que se hacen de esos temas de descarbonización, cada quien las hace de su lado, en su área, y luego una solución digital permite, como decías, centralizar todas esas iniciativas que podemos tener las personas en las organizaciones para cuantificar los beneficios de cada una de estas y de manera conjunta, cómo soporto, cómo alcanzo esa gran ruta a la descarbonización que tengo en el pipeline. Muchas gracias. Sí, claro, y cómo tienen que cambiar estos comportamientos al encontrar estos picos o hacernos reflexionar sobre la pertinencia del uso tanto de los aires acondicionados como de la calefacción en los momentos de acuerdo a las dinámicas ocupacionales que se dan en los espacios. Y bueno, por ejemplo, los ejemplos de Alemania, que han reducido la temperatura de la calefacción y también de las albercas públicas, o como el caso de Japón, donde en los procesos de verano, para poder controlar los aires acondicionados, también sugieren que las personas que laboran ahí tengan una vestimenta un poco más casual y de esa forma puedan tener pues menos necesidad de estar encendiendo el aire acondicionado. Vemos que va cambiando la forma en que entendemos la eficiencia energética y que esto en consecuencia genera estos cambios operacionales o cambios de comportamiento. Enrique, ¿cuál es el alcance que podemos lograr en la industria con la digitalización a la hora de analizar la eficiencia energética y avanzar hacia la descarbonización? Bueno, yo creo que la pregunta, perdón, gracias. Creo que esta pregunta es más para la de hecho, pero porque es que lo ha dicho perfecto, ese es el orden en el que hay que seguir. Yo apuntaría que la digitalización en el ámbito de la descarbonización, el dato es, sin dato no existe acciones, es decir, si yo no tengo datos no puedo tomar acciones que sean certeras, lo primero. Lo segundo, nosotros hemos desarrollado un sistema digital que básicamente es un MS, pero que justamente lo que busca es eso, tengo el dato, cómo transformo ese dato para poder tomar decisiones correctas en la organización, por un lado. Por otra cosa, me sirve para el reporteo que se debe de hacer con la 50.001, que es una serie de información que todavía las organizaciones que
están cumpliendo con esta ISO, lo hacen con Excel. Bueno, pues lo tienen en tiempo real y cuando quieran. La huella de carbono se puede calcular, no la certificamos, para eso cada quien hace lo suyo, pero sí podemos calcular la huella de carbono para cualquier industria y al nivel que se necesite. Tenemos varios casos de éxito, pero uno en el que de automoción nos quería saber en qué línea de producción, cuánto esa pieza gastaba energía, cuánto vapor, cómo se la consumía y además cuál era su huella de carbono, porque justamente eso después va a servir para el reporteo de las 50.000. Nadej lo dijo perfecto, así que muy poco que sumar, salvo lo que he dicho ahora. Muchas gracias, Enrique. Para pasar ya a los mensajes finales, y bueno, definitivamente en esta sesión entendemos que el proceso de descarbonización pues es algo que debemos entender desde el core de nuestras industrias en conjunto con la alineación estrategia de negocios, porque si no lo hacemos, en algunos años pues podemos quedar fuera del mercado donde nos desempeñemos, porque la tendencia es global y va incrementando día a día. Tenemos aquí a nuestra compañera Iliana. Adelante. Buenos días. Yo quisiera saber por qué las empresas siguen viendo la inversión de este tipo de monitoreos, la eficiencia energética como un gasto y no precisamente como una inversión. ¿Cuáles son las ganancias que obtendría una empresa si invierte más que gastar? Bueno, opinión personal, esos sistemas de monitoreo son complicados de adquirir o de vender, por donde lo veamos, como decía, porque en sí no genera algún beneficio directo, sino es una herramienta para buscar esos beneficios. Entonces yo tengo clientes que me dicen, pero ¿cómo lo vendo en el interno de mi empresa? Porque ¿qué cifra de ahorro le pongo para montar mi caso de negocio? Y entonces es como, ¿por qué adquiero una ISO 50001? Porque me cuesta. Al final es una inversión, es un poco lo mismo. Entonces el sistema de monitoreo es complicado, porque al momento de poner una cifra enfrente, esa cifra puede ser tan variada como 1%, como 20%, como 30%, según cómo estoy. Pero como no sé cómo estoy, ¿cómo voy a evaluarlo? Entonces yo creo que es por eso que ha tenido complicaciones. Y también es como cualquiera, si no tengo, el cambio es complicado, si no tengo algo que me mueva para ir hacia el camino de la eficiencia energética, porque necesito reducir gastos, necesito ser más competitivo, decía Pedro, ¿no? Las industrias acereras, vidrieras, etcétera, que se enfrentan con el mercado chino en México, donde costos de energía son muchísimo más baratos, pues tienen que buscar la forma, porque la energía representa una porción grande de sus costos operativos. Si estoy en una empresa automotriz donde la energía, pues al final mi producto final no es lo más importante, quizás no tengo incentivo a moverme. Hoy en día es que hace que me mueva de la silla para ir a ese camino de eficiencia energética. Puede ser económico, muchas veces hoy en día es ambiental, ¿no? Tengo que descarbonizar. Ponía Enrique en su presentación múltiples razones, porque me lo pide mi cliente, porque me lo pide mi corporativo, porque lo necesito hacer por temas económicos, temas ambientales, con compromisos, etc. Pues creo que es esa que hace hoy en día en México que no se ha acelerado, porque la energía sigue relativamente barata, porque tampoco hay mucha obligación, es el famoso governance sticks, ¿no? No tengo incentivo, no tengo tampoco reglamentación muy fuerte en tema federal o estatal para poder buscar esa eficiencia energética. Muchas gracias, Nadej. Enrique, te veo con muchas ganas de participar. Adelante. Es que después de una intervención de Nadej, ¿qué voy a decir? pero sí, me he sentado con diferentes industriales y cuando en efecto llega en el momento, sí, y esto, cómo se come o cuál es el beneficio y lo quiero ver ya, realmente los beneficios vienen después. Y eso es lo que, por eso la importancia de hablar que la digitalización y los procesos por medio de los cuales se consigue la optimización no están separados. Es eso, es decir, y otros comentarios, estos han sido de los menos, es que, oye, sigo ganando dinero y no hago esto.
Entonces, bueno, hay una diversidad, no quiero generalizar, pero hay muchos argumentos que pues, nos ayudan en las implementaciones de la digitalización o de lo mismo, establecer una ruta de sostenibilidad. Muchas gracias, Enrique. Bueno, pues el tiempo se nos ha pasado muy rápido y pues no me queda más que agradecer a Nadege Richard, presidenta de ADINER, y a Enrique Gutiérrez de CENER Ingeniería México, el espacio para platicar ampliamente sobre la eficiencia energética, y pues le cedo la palabra a nuestro anfitrión, Pedro Menta. Adelante, Pedro. Entonces, digamos que es parte de esta transición. Yo creo que ya está posicionado y bueno, se complementa un poco también con todas estas nuevas, asignaciones corporativas, donde ya es una obligación, donde también para acceder al financiamiento, pues ya te piden cierto KPI donde pues tienes que cumplir, si no, pues te dan el financiamiento más caro. Entonces todo esto va a ir posicionando estos temas. Creo que está avanzando y se está acelerando. Y bueno, toda esta parte de la digitalización creo que también es muy importante, ¿no? O sea, es más eficiente. La verdad es un placer que hayan estado aquí, creo que tuvimos conceptos muy interesantes y que bueno, creo que ahorita los presentes y las audiencias, bueno, pues creo que van a salir beneficiados.